A ver, señor, buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar sobre higiene ocupacional, disposición de residuos sólidos y control de sustancias peligrosas. Bueno, ¿qué es higiene ocupacional? Según la American Industrial Hygienist Association, que es el AIA, en sus siglas en inglés, nos dice que es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones provocadas en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y o bienestar, o crear algún malestar entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad. El objetivo es prevención de enfermedades ocupacionales o laborales, ¿no? Y bueno, acá tenemos los riesgos a los que estamos expuestos al momento en que trabajamos, ¿no? Los riesgos físicos, químicos, ergonómicos y biológicos. Bueno, primero que los riesgos, al agruparlos de diferente manera, están primero asociados a las condiciones de seguridad de los lugares de trabajo, que pueden ser máquinas, equipos, instalaciones, manejo de materiales, almacenamiento, electricidad e incendios, ¿no? Y también asociados con el medio ambiente, que pueden ser físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Acá tenemos, vamos a ver un poco acerca de la normativa peruana vigente sobre higiene ocupacional, ¿no? Según el Decreto Supremo 024/2016 del Ministerio de Energía y Minas, en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y su modificatoria del 2017, ¿no? La 023, que va a modificar parcialmente algunos artículos, ¿no? Del Decreto Supremo 024 del 2016. Y acá tenemos, ¿no? Pues en tema de los alcances, lo que se habla, pues, ¿no? Acerca de higiene y salud ocupacional, ¿no? Los agentes físicos en los artículos del 102 al 109 no, nos van a hablar, ¿no? En el subcapítulo 2, principalmente el capítulo 11 de higiene y salud ocupacional, ¿no? Los agentes químicos están en el subcapítulo 3, en los artículos 10 y 11 del capítulo 11 de este reglamento, ¿no? Los agentes biológicos están en el subcapítulo 4, en el artículo 112. Los ergonómicos están en el capítulo 5, los artículos 13 y 14, perdón. Y los factores psicosociales están en su capítulo 6, ¿no? En los artículos 15 y 16, ¿no? Esta es la normativa vigente acerca de higiene ocupacional que tenemos. Vamos a ver un poco acerca de los agentes físicos. Y bueno, primero, los riesgos físicos. La definición nos dice que es un intercambio brusco de energía entre el trabajador y el ambiente, en una proporción o velocidad mayor que de la que el organismo es capaz de soportar, ¿no? Exposición a fuentes de energía. Y bueno, ¿cuáles son estas fuentes de energía? Puede ser sobrepresión, electricidad, iluminación, radiaciones ionizantes o no ionizantes, temperaturas extremas, vibración y ruido, ¿no? Los agentes físicos son, acá tenemos otra clasificación, ¿no? Los riesgos físicos mecánicos por el contacto con elementos o materiales a lo que todos ustedes están expuestos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener apresionamientos o atrapado por, entre o contra, ¿no? Estos equipos, caídas a nivel o desnivel, contacto con objetos punzantes, contacto con superficies a temperaturas extremas, calientes, frías y golpeados, ¿no? Los agentes físicos. Bueno, ¿qué nos dice acá el artículo 102? Dice que el titular de la actividad minera monitorea los agentes físicos, ¿no?
ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes. El 103 nos dice que el ruido supera valores indicados del anexo 12. Se adoptan medidas correctivas según el artículo 96, ¿no? Y estas son las medidas correctivas que vamos a poder tomar, ¿no? La más clásica, pues, es brindarle un EPP, ¿no? Y los ruidos eh, promedio que nosotros vamos a soportar son 83 decibeles, ¿no? Y el tiempo de exposición van a ser 12 horas al día. También en el artículo 104 nos dice que las temperaturas térmicas señaladas en el anexo 13, no, vamos a tomar medidas preventivas, los periodos de descanso, suministro de agua potable, aclimatación, entre otros, a fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos. Las mediciones de exposición a estrés térmico lo vamos a ver en la guía número 2. Y acá tenemos, ¿no? Y pues el promedio de, de esta exposición está entre un 50 y un 75%, ¿no? Y bueno, en el artículo 105 nos habla acerca de la temperatura de riesgo de congelamiento, ¿no? Para las partes expuestas del cuerpo. El titular de la actividad minera debe tomar las medidas necesarias a fin de minimizar dicho riesgo, ¿no? En el anexo número 14, ¿no? Que sería pues una temperatura de 8.9 grados Celsius, ¿no? Y la velocidad del viento estimada en kilómetros por hora tiene que ser de 8.045, ¿no? Vamos a hablar acerca del ruido y la definición nos dice que es una forma de energía en el aire, vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación. Y sus propiedades son intensidad, presión, duración y frecuencia. El ruido para nosotros pues es, como les dije, en promedio 83 decibeles, lo soportable, 12 horas al día, ¿no? ¿Y qué es el ruido? Pues es un sonido indeseable, se propaga en ondas. La longitud de onda de ruido da origen a tonos graves y agudos. El ruido se mide en decibeles. El valor mínimo audible son 0 decibeles, umbral de audición, y el máximo soportable son 140 decibeles, el umbral de dolor, ¿no? Sobre esto ya nosotros no vamos a sentir nada, ¿no? Porque ya sobrepasamos pues el umbral del dolor. Y el individuo comienza a no oír los tonos agudos eh, y le produce dolor de cabeza, ¿no? Esta es una consecuencia del ruido. Las pérdidas auditivas pueden ser de dos tipos, ¿no? Temporal y permanente. La temporal son señal de alarma, se pueden recuperar después de un reposo auditivo. Y la permanente son, pueden ser irrecuperables o irreversibles, ¿no? Irrecuperables significa que pierdes em, el sentido ya de, del oído, y los irreversibles pues quedas con em, algún daño, ¿no? Y bueno, la protección para el ruido, pues tenemos los premoldeados, los moldeables, o las orejeras sobre casco, las orejeras, los semi-insertos, ¿no? Los que podemos usar. Pero los más clásicos son las orejeras, ¿no? La vibración, ¿qué es la vibración? Es la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son los efectos en la salud de la vibración? Primero que podemos tener traumatismo en la columna vertebral, o podemos tener dolor abdominal, trastorno de equilibrio y también pues cefalea y mareos, ¿no?
eh, perdón, acá el estrés térmico, continuando con la exposición, es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo por la interacción entre las condiciones ambientales y la actividad física que realizan en el lugar donde trabajan. Los efectos en la salud del estrés térmico van a ser que puede ser síncope, puede ser la deshidratación, el agotamiento y los golpes de calor, ¿no? Bueno, la iluminación también, o la definición nos dice que estudia la cantidad de luz adecuada que incide sobre los objetos de tal manera que permita la buena visión, ¿no? Y tenemos dos fuentes de luz, la natural, pues, ¿no? Y la artificial. La natural es la radiación solar o las ondas solares, y la artificial son creadas por el humano, ¿no? Los efectos en la salud. Si tenemos una iluminación deficiente, vamos a tener dolor de cabeza, cansancio y dolor de ojos o dolor ocular, ¿no? Y también una iluminación excesiva nos causa deslumbramiento, ¿no? Bueno, siguiendo, eh, los riesgos químicos. ¿Qué son los riesgos químicos? Son generados por contaminación durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento y uso de productos químicos que pueden provocar efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos sobre la salud de las personas. Y estos pueden ser los gases, vapores, polvos y humos, ¿no? Y acá tenemos dos artículos que nos hablan sobre estos agentes químicos, ¿no? Primero, el artículo 110 dice que la TAM efectuará mediciones periódicas y registrará, de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera, tales como polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros, que puedan presentarse en las labores e instalación. Los límites de exposición ocupacional para los agentes químicos están en el anexo 15 y Decreto Supremo 015/2005 y sus modificatorios, ¿no? Acá tenemos los límites de exposición, ¿no? Para cada uno de los agentes químicos que tenemos en el trabajo, justamente acá en esta minera a cielo abierto, ¿no? Los polvos, ¿no? Y acá estos son los límites, ¿no? Por ejemplo, para el polvo respirable, sería que como máximo vamos a tener 3 miligramos por metro cúbico de aire, ¿no? Y el polvo inhalable son 10 miligramos por metro cúbico, ¿no? En el artículo 111 nos dice que el promedio de polvo respirable en la atmósfera de la mina a la cual el trabajador está expuesto eh, de monóxido de nitrógeno es menor a 3 miligramos, ¿no? Por metro cúbico de aire para una jornada de 8 horas. En minas subterráneas, el TAM efectuará muestreos del polvo respirable en las áreas de trabajo. Con paralización de actividades, sí, el límite de exposición ocupacional es menor, ¿no? El polvo por metro cúbico de aire existente en las labores de actividad minera deben ser expuestos en conocimiento o deben ser puestos en conocimiento de los trabajadores, ¿no? El trabajador tiene que saber a lo que está expuesto y en qué condiciones está trabajando. Bueno, los polvos respirables e inhalables. Toda partícula sólida de cualquier tamaño, naturaleza u origen, suspendida o capaz de mantenerse en el aire, lo denominamos polvos, ¿no? Y el polvo inhalable son partículas perdón, son partículas de mayor tamaño en el ambiente, ¿no? Ingresa por la boca y la nariz al respirar. Deposita en cualquier lugar del aparato digestivo. Y el polvo respirable es la concentración de partículas de menor tamaño
en el ambiente y llegan a los alvéolos pulmonares, ¿no? Este es el polvo respirable, pues es lo que más daño nos causa, ¿no? Porque entra ya eh, justamente a los alvéolos y esto nos impide ya pues respirar o a largo tiempo tener problemas, ¿no? Con la respiración. Las fuentes generadoras de polvo, ahora en cielo abierto tenemos primero perforación voladura, en el carguido se puede generar polvo, en el acarreo también, al momento de descarga también, ¿no? Y en las chancadoras también vamos a generar polvo, ¿no? En el momento de vaciar el mineral y también en en la planta de procesamiento, ¿no? En la área de comminución y transferencia. Ahí es donde generamos eh, polvo. Los agentes biológicos. Estos se refieren a los agentes infecciosos que pueden representar un riesgo potencial para la salud y bienestar del hombre, ¿no? Primero, los organismos vivos, ¿no? Que las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, los mosquitos, las cucarachas, las ratas, entre otros, ¿no? Son riesgos biológicos para nosotros. Y los derivados de animales y vegetales, ¿no? Que pueden ser derivados térmicos y anexos cutáneos, ¿no? Como el pelo, la pluma. También los líquidos biológicos, ¿no? Como orina, sangre y excrementos. También restos de vísceras y otros más, ¿no? Los agentes biológicos. En el artículo 112 nos dice que todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá identificar los peligros biológicos tales como hongos, bacterias, parásitos y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y controlando los riesgos asociados. Eh, el siguiente, vamos a tener los riesgos ergonómicos, ¿no? O disergonómicos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a identificar, evaluar y controlar. Primero que todo, el diseño del lugar de trabajo. La posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, la carga límite recomendada que puede cargar cada persona, el posicionamiento postural en los puestos de trabajo, el movimiento repetitivo, los ciclos de trabajo y descanso y los equipos y herramientas en los puestos de trabajo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cómo tenemos que hacer bien el trabajo, ¿no? Acá en esta parte, la forma en sentarnos en el escritorio o en una silla debería ser esta forma correcta, ¿no? Y no como esta. Y la forma correcta de levantar también, pues, es doblando las rodillas y levantando, ¿no? A ver, acá vamos a ver un poco más también acerca de en cómo es que, pues, deberíamos tener una correcta postura, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo es que está levantando el señor acá, perdón, acá, cómo es que está levantando la caja. Y esta es la forma correcta y la forma incorrecta, ¿no? Acá se está lesionando esta parte del cuerpo. Acá está lesionándose esta parte del cuerpo y cuando hace de forma correcta, pues no lesiona ninguna parte, ¿no? Ergonómicos. Estos se refieren a las características de diseño de los puestos de trabajo que pueden afectar la salud y bienestar del hombre, ¿no? Y también, por último, vamos a tener los riesgos psicosociales, que son las condiciones psicológicas, que pueden ser preocupaciones, estrés, falta de concentración del trabajador, determinadas por el ambiente de trabajo o el área social donde el mismo se desenvuelve, como la familia, el círculo social, entre otros.
No, el artículo 115 y 116 nos dice. En el 15 dice que todos los TAM deberían identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar los riesgos asociados, utilizando las metodologías que mejor se adapten a la realidad de cada titular de actividad minera. Y en la 16 dice que se deberán implementar actividades de control haciendo énfasis en la prevención y la promoción de salud mental. Se identificará y priorizará los riesgos de mayor importancia sobre los que deben implementarse acciones correctas de control. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.